En 1982, después de 57 años de un rugido incesante, las chimeneas de la monumental fábrica El Águila en Irapuato se apagaron de golpe. Miles de trabajadores, en su inmensa mayoría mujeres, se quedaron paralizados frente a las gigantescas puertas de hierro, ahora cerradas para siempre. El aire, que durante décadas olía a tabaco tostado y sudor obrero, de repente se ahogó en un silencio absoluto. ¿Cómo se detiene el corazón de una ciudad? En su apogeo, el Águila no solo producía millones de cigarrillos diarios, era el motor vital de toda una región. Construyó el primer estadio de concreto de la ciudad, dictó los colores rojo y azul del equipo de fútbol local y puso comida caliente en las mesas de decenas de miles de familias. Era un gigante invencible, el orgullo del Bajío. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo desapareció. Las máquinas callaron. Los empleos se evaporaron. Más de medio siglo de historia y prosperidad se redujo a escombros y polvo. De serlo todo, a un cero absoluto. ¿Cómo es posible que un imperio industrial, que forjó la mismísima identidad y el pulso de una ciudad entera, sea aniquilado por una sola y fría decisión tomada en una sala de juntas a miles de kilómetros de distancia? ¿Cómo se borra del mapa a toda una comunidad solo por un cálculo matemático? Irapuato, México, 1925 a 1982. Esta es la historia de la cigarrera El Águila, un relato sobre la revolución silenciosa de las mujeres trabajadoras y una brutal lección sobre lo que ocurre cuando el alma de una ciudad se pone en la balanza contra los márgenes de ganancia corporativos. Para entender cómo muere un gigante, primero debemos observar la tierra donde echó sus raíces. A principios de la década de 1920, la región del Bajío mexicano no era un epicentro industrial. Era un vasto y silencioso mar de agricultura, marcado por los surcos de la tierra roja y el sudor de los campesinos. México apenas comenzaba a respirar tras la sangrienta década de la Revolución. Las cicatrices de los conflictos armados aún estaban frescas, y la economía nacional, fracturada e inestable, buscaba desesperadamente una forma de reconstruirse. Irapuato, una ciudad conocida por su tierra extremadamente fértil y su profunda devoción religiosa, vivía al ritmo pausado que dictaban las estaciones. El tiempo allí no se medía en turnos de producción, sino en las épocas de siembra y cosecha bajo el sol abrasador. Pero al otro lado del Atlántico, una maquinaria con un apetito insaciable tenía la mirada puesta en este territorio. La British American Tobacco, o BAT, un coloso corporativo forjado bajo la bandera del Imperio Británico, estaba trazando su agresivo mapa de expansión global. Buscaban establecer una cabeza de playa definitiva en México, un lugar que ofreciera una conectividad ferroviaria impecable, un clima adecuado y, sobre todo, una fuerza laboral abundante, económica y dócil. Irapuato, situado de manera envidiable en el corazón geográfico del país y cruzado por las venas de acero del ferrocarril que conectaban la capital con el norte y la frontera estadounidense, era el blanco estratégico perfecto. En el año 1925, el paisaje de Irapuato fue alterado de forma irreversible. La fundación de la cigarrera El Águila no representó simplemente la apertura de un negocio más. Fue la colisión frontal, casi violenta, de dos eras. De un día para otro, sobre los inmensos campos que antes albergaban cultivos tradicionales, comenzaron a alzarse imponentes estructuras de ladrillo industrial, pesadas vigas de acero y enormes chimeneas que oscurecían el cielo. La arquitectura de la fábrica, fría, simétrica y diseñada sin margen para la belleza, priorizando únicamente el rendimiento, cortaba el horizonte rural
como una fortaleza alienígena. Los habitantes de la región observaban esta transformación monumental con una mezcla de fascinación y profunda desconfianza. Acostumbrados al canto de los gallos y a la cadencia natural de la luz del día, pronto tuvieron que doblegarse ante un nuevo y tiránico dictador, el ensordecedor silbato de la fábrica. Este sonido metálico y agudo rasgaba el aire húmedo de la madrugada con una puntualidad implacable, anunciando el inicio del turno y la entrada de cientos de obreros. El capitalismo industrial más duro había desembarcado en el Bajío, imponiendo de golpe el concepto del tiempo cronometrado, la disciplina de hierro y las cuotas de producción innegociables. Para la élite empresarial y sus inversores, el Águila era un milagro de la modernidad. Trajeron toneladas de maquinaria pesada que hizo temblar la tierra al ser instalada. Las estaciones de tren de la ciudad comenzaron a recibir vagones repletos de fardos de hojas de tabaco, Virginia y Burley, cuyo olor acre y dulzón pronto se mezcló con el aroma de la tierra húmeda local, creando una atmósfera densa y embriagadora que cubriría a Irapuato durante décadas. Sin embargo, la verdadera fricción residía en el interior de los altos muros de la fábrica. El Águila exigía un orden casi militar. Los primeros trabajadores, hombres que hasta entonces habían sido dueños de su propio ritmo en el campo, tuvieron que aprender a someterse a la velocidad dictada por la línea de ensamblaje. Fue un proceso de adaptación brutal. Las manos ásperas, acostumbradas a empuñar el arado, ahora debían moverse con una precisión milimétrica, repitiendo el mismo movimiento miles de veces al día, bajo la mirada severa y expectante de los supervisores extranjeros. El anzuelo que los mantuvo allí fue el salario fijo. En un México rural, devastado por los ecos de la guerra, la promesa de un sobre con dinero en efectivo seguro cada fin de semana era una oferta imposible de rechazar. Lentamente, la fábrica comenzó a devorar a la población, transformando a campesinos independientes en engranajes de una inmensa máquina global. El Águila había plantado sus raíces de concreto en tierra quemada, asegurando su imperio. Pero los fríos calculadores corporativos no estaban preparados para la onda expansiva que su llegada provocaría. Al necesitar miles de manos rápidas y meticulosas para empacar cigarrillos, estaban a punto de tomar una decisión que desataría una revolución social sin precedentes en el corazón más conservador del país. Una revolución protagonizada por aquellas que, hasta ese momento, solo habían pertenecido al silencio del hogar. Para entender la verdadera magnitud de El Águila, hay que mirar más allá de las máquinas y observar las manos que las operaban. A medida que la producción se aceleraba, la gerencia británica se enfrentó a un dilema logístico. El procesamiento pesado del tabaco requería fuerza bruta, pero el delicado arte de clasificar las hojas, enrollar, empaquetar y sellar los cigarrillos exigía una destreza, rapidez y precisión que los rudos trabajadores del campo no poseían. La solución de la compañía fue pragmática, calculada y basada puramente en la eficiencia. Contratarían mujeres. Lo que desde las oficinas en Londres parecía un simple ajuste en la línea de montaje, en Irapuato estaba a punto de detonar un terremoto social. En las décadas de 1920 y 1930, el Bajío mexicano era un bastión inquebrantable del conservadurismo. Era una sociedad profundamente católica, rural y patriarcal, donde el destino de una mujer estaba rígidamente predeterminado desde su nacimiento. El cuidado del hogar, la crianza de los hijos y la obediencia absoluta al padre y posteriormente al marido. La idea de que una joven saliera de su casa
para encerrarse en una fábrica rodeada de maquinaria pesada, ruidos ensordecedores y supervisores extranjeros, no solo era inusual, era considerada un escándalo moral. Pero la necesidad económica siempre ha sido un argumento más fuerte que el pudor. Las primeras valientes que cruzaron las monumentales puertas de hierro de El Águila lo hicieron desafiando las miradas de desaprobación y los murmullos en las plazas. Eran hijas de campesinos, viudas recientes y jóvenes solteras buscando una salida a la pobreza que había dejado la revolución. Al cruzar el umbral, entraban a un mundo alienígena. El estruendo de los motores ahogaba cualquier conversación, y el aire, saturado de polvillo fino, impregnaba su piel, su ropa y su cabello con un olor acre y dulzón. Ese inconfundible aroma a tabaco tostado pronto se convertiría en su marca de identidad innegable por las calles de la ciudad. La verdadera revolución, sin embargo, no ocurrió en las mesas de empaquetado, sino en el momento exacto en que se pagaba la nómina. Cuando llegó el primer fin de semana, y estas mujeres sostuvieron en sus manos un sobre con dinero en efectivo, dinero ganado con su propio sudor, que no debían mendigar a ningún hombre, la milenaria estructura de poder de los hogares de Irapuato comenzó a fracturarse. Por primera vez en la historia de la región, nacía una clase de mujeres económicamente autónomas. Con ese dinero compraban sus propios alimentos, vestían a sus hermanos menores, mejoraban las casas de sus padres, y lo más aterrador para la sociedad tradicional, adquirían voz, voto y capacidad de decisión bajo sus propios techos. Esta nueva libertad tuvo un costo emocional altísimo. El machismo arraigado contraatacó con ferocidad. A las trabajadoras se les etiquetó peyorativamente como cigarreras, un término que muchos usaban con desdén para cuestionar su virtud. En el interior de las casas, la tensión era asfixiante. Los hombres, sintiéndose castrados en su rol de proveedores únicos, exigían a sus esposas e hijas que abandonaran la fábrica. Las discusiones violentas estallaban a la hora de la cena. El orgullo masculino chocaba de frente y a diario contra la naciente independencia financiera femenina. Pero ya era demasiado tarde para detener el engranaje. Las cigarreras desarrollaron una hermandad de acero. Compartían las extenuantes jornadas de 8 horas, los dolores articulares por el trabajo repetitivo, pero también se brindaban protección mutua y consejo. Se organizaron, aprendieron el valor de su trabajo y formaron la columna vertebral del primer sindicato de la planta. Pasaron de ser sombras silenciosas en el hogar a convertirse en el motor económico indiscutible de la ciudad. Los comercios locales florecían o morían al ritmo exacto de la quincena de las obreras del Águila. La empresa británica, en su fría búsqueda de maximizar ganancias mediante mano de obra barata, había liberado inadvertidamente a miles de mujeres. No solo estaban empaquetando cigarrillos, estaban desarmando siglos de sumisión. Irapuato estaba cambiando para siempre, y la fábrica se erguía en su centro, brillante y todopoderosa. Pero este empoderamiento sin precedentes, financiado por el rugido constante de las máquinas, descansaba sobre un suelo frágil, atado al capricho de un imperio que, cuando llegara el momento, no dudaría en devorar a sus propias hijas. Para la década de 1940, la cigarrera El Águila había dejado de ser simplemente un edificio industrial en las afueras de la ciudad para convertirse en el epicentro absoluto de la vida en la región. Ya no era un cuerpo extraño en un paisaje agrícola, era el nuevo corazón palpitante de Irapuato. En su época de máximo esplendor, la maquinaria operaba en una frenética danza de acero y tabaco,
escupiendo millones de cigarrillos diarios que inundaban no solo el mercado nacional, sino que consolidaban a la marca como un monopolio de facto en el centro de México. El rugido de la planta era una constante, una vibración de fondo que los ciudadanos aprendieron a ignorar por la costumbre, pero que extrañaban instintivamente cuando, por alguna rara razón, se detenía. El impacto más profundo de El Águila no se medía únicamente en toneladas de tabaco procesado o en los extraordinarios márgenes de ganancia que se enviaban en barco hacia Londres. Se medía en cómo la fábrica logró sincronizar la vida de una ciudad entera a su propio reloj interno. El penetrante silbato de vapor de la fábrica, que anunciaba los cambios de turno de los miles de obreros y obreras, dictaba el ritmo de Irapuato con una autoridad casi divina. Ese sonido estridente y metálico marcaba la hora de despertar en los hogares, el momento en que las escuelas abrían sus puertas, la hora exacta en que los comerciantes del mercado central acomodaban sus puestos para recibir a los trabajadores con el pago quincenal, y el instante en que las familias se sentaban a cenar. Nadie necesitaba un reloj de pulsera en Irapuato. El tiempo le pertenecía a El Águila. El poder económico de la filial de la British American Tobacco era tan colosal que pronto desbordó los altísimos muros de ladrillo de la fábrica y comenzó a moldear la fisonomía urbana y cultural de la ciudad. El Águila no se conformó con ser un simple empleador. Asumió el papel de un mecenas todopoderoso, un arquitecto del tejido social. El ejemplo más monumental de esta intervención corporativa ocurrió en 1942. Con el respaldo financiero directo de la cigarrera, se inauguró el Estadio Revolución. No era un recinto deportivo cualquiera. Fue el primer estadio construido íntegramente de concreto en toda la ciudad, una maravilla arquitectónica local que simbolizaba la solidez, la permanencia y el progreso que la empresa prometía brindar eternamente a la comunidad. Pero la influencia británica se infiltró de maneras aún más íntimas en el alma de los irapuatenses, llegando hasta sus pasiones más puras, el deporte. Cuando el equipo de fútbol local, el Club Irapuato, buscaba consolidar su identidad oficial, la gigantesca sombra de la fábrica se hizo presente. Impulsados por los ejecutivos ingleses que dirigían la planta y que financiaban gran parte de la vida cívica, se tomó una decisión que perduraría por generaciones. El equipo adoptó como suyos el rojo y el azul marino, los colores exactos de la bandera del Reino Unido, la Union Jack. Cada domingo que el equipo salía a la cancha del flamante Estadio Revolución, los miles de obreros en las gradas no solo vitoreaban a su ciudad, estaban, sin saberlo, rindiendo un homenaje cromático permanente a la corporación transnacional que les daba de comer. La identidad corporativa y la identidad cultural de la ciudad se habían fusionado hasta volverse indistinguibles. Durante esta prolongada era dorada, caminar por las calles de Irapuato era presenciar el triunfo absoluto del capitalismo industrial en su faceta más paternalista. Las casas mejoraron sus fachadas de manera notable. Surgieron decenas de nuevos negocios, impulsados por el alto poder adquisitivo de las obreras, y la ciudad entera proyectaba una imagen de invencibilidad económica. Había una sensación colectiva, casi una fe ciega, de que el progreso era una línea recta y ascendente, asegurada para siempre por el incesante humo de las chimeneas. Sin embargo, bajo esta brillante y ruidosa superficie de prosperidad y orgullo cívico, yacía una vulnerabilidad aterradora, un punto ciego que nadie en medio de la euforia se detuvo a contemplar. Irapuato había entregado su alma, su economía, su tiempo e incluso sus colores a una sola entidad. El destino de miles de familias mexicanas, de sus comercios,
de su estadio de concreto y de su equipo de fútbol ya no dependía de su propio esfuerzo, sino de los balances financieros, los gráficos de rendimiento y los fríos cálculos de una junta directiva que operaba al otro lado del océano Atlántico. La ciudad latía con fuerza, sí, pero era un corazón artificial, conectado a un soporte vital corporativo extranjero que, bajo las leyes del mercado, podía ser desconectado sin el menor remordimiento en cualquier momento. Los imperios rara vez se derrumban de la noche a la mañana por una invasión externa. La mayoría de las veces comienzan a pudrirse desde adentro cuando la atención del soberano se desvía hacia una nueva conquista. Para la cigarrera, el águila, el principio del fin, no se anunció con sirenas de alarma ni con un cierre abrupto, sino con un silencio administrativo que lentamente comenzó a asfixiar a Irapuato. Al entrar en la década de 1970, el tablero de ajedrez de la industria global del tabaco estaba cambiando radicalmente, y las piezas en México estaban a punto de ser sacrificadas. La British American Tobacco, la entidad matriz que desde Londres había orquestado el milagro económico del Bajío, cambió su mirada estratégica. El centro de México, con su arraigada cultura sindical y sus instalaciones de mediados de siglo, comenzó a parecerles un modelo agotado. La nueva tierra prometida estaba más arriba en el mapa, cerca de la frontera con Estados Unidos, la pujante ciudad industrial de Monterrey. Allí, la corporación centró todos sus esfuerzos y su capital fresco en una nueva joya de la corona, la cigarrera La Moderna. Monterrey ofrecía vías de exportación más rápidas, exenciones fiscales atractivas y un ecosistema empresarial ferozmente moderno que prometía márgenes de ganancia aún más jugosos. En Irapuato, los primeros síntomas de este abandono corporativo fueron casi imperceptibles, disfrazados de simples medidas de austeridad. Las solicitudes de los gerentes locales para actualizar la maquinaria comenzaron a ser rechazadas rutinariamente por la junta directiva. Las máquinas empaquetadoras, que durante las décadas de 1940 y 1950 representaban la cúspide de la tecnología, ahora eran bestias de metal envejecidas que requerían mantenimiento constante. Pero los repuestos dejaron de llegar. En lugar de importar piezas nuevas de Inglaterra o Estados Unidos, los mecánicos de El Águila se vieron obligados a improvisar, canibalizando máquinas viejas para mantener vivas a las demás. El flujo de capital, que antes regaba las calles de Irapuato y financiaba estadios, se secó de golpe, redirigido como un río desviado hacia las relucientes y automatizadas plantas del norte. Los altos ejecutivos británicos y los ingenieros estrella, que antes consideraban a Irapuato como el destino más prestigioso de la compañía en América Latina, empacaron sus oficinas y fueron reubicados en Monterrey. La monumental fábrica de ladrillo rojo, que alguna vez fue el símbolo supremo del progreso, fue extraoficialmente reclasificada en los libros contables de la corporación. Ya no era el motor del crecimiento. Se había convertido en un activo de bajo rendimiento, una vaca lechera a la que había que exprimir hasta la última gota sin darle de comer. Esta sequía de inversiones creó una atmósfera de paranoia silenciosa en los pasillos de la planta. Los supervisores locales, atrapados entre las demandas de producción irreales de Londres y la realidad de un equipo obsoleto, comenzaron a presionar cada vez más a la fuerza laboral. El Águila estaba siendo desangrada deliberadamente, y aunque los directivos intentaban ocultarlo detrás de memorándums sobre optimización de recursos, la sombra del Coloso del Norte ya cubría por completo a la ciudad. El peso de esta negligencia corporativa no cayó
sobre los balances financieros de la compañía matriz, sino directamente sobre las espaldas y las manos de los obreros de Irapuato. Cuando el capital se retira de una fábrica, pero las cuotas de producción se mantienen o incluso aumentan, la diferencia solo puede pagarse con carne y hueso. A medida que las máquinas se volvían más lentas y propensas a averías, la gerencia exigió que el factor humano compensara la deficiencia tecnológica. Para las mujeres de El Águila, que durante décadas habían sido el orgullo de la clase trabajadora de la ciudad, el sueño de la independencia económica comenzó a transformarse en una pesadilla de explotación física. El ritmo de las líneas de ensamblaje se volvió errático y peligroso. Los engranajes oxidados y las correas desgastadas requerían una vigilancia constante. Los accidentes laborales, antes raros debido a la estricta disciplina británica, comenzaron a multiplicarse. Dedos atrapados, problemas respiratorios agravados por sistemas de ventilación que ya no recibían mantenimiento, y un agotamiento crónico se convirtieron en la nueva normalidad. Las jornadas de 8 horas se sentían como cadenas perpetuas, dictadas por el ensordecedor crujido de metales a punto de colapsar. Lo más devastador, sin embargo, fue el impacto psicológico. Los miles de trabajadores que cruzaban las puertas de hierro cada mañana se dieron cuenta, con una claridad desgarradora, de que la lealtad corporativa era una calle de un solo sentido. Habían entregado sus vidas, su juventud y la identidad de su ciudad a la British American Tobacco. Habían sudado para construir un imperio, creyendo en la promesa implícita de que el Águila cuidaría de ellos hasta su jubilación. Pero al observar cómo los camiones de carga salían vacíos y las inversiones fluían hacia Monterrey, el orgullo se transformó en una amarga traición. El sindicato, que en su época de oro tenía el poder de paralizar la economía del Bajío con una sola amenaza, de repente se encontró impotente. Intentaron organizar paros técnicos y huelgas de brazos caídos para exigir condiciones seguras y nuevas inversiones. Pero descubrieron la peor de las verdades en el capitalismo industrial tardío. Sus amenazas de detener la producción ya no aterraban a los ejecutivos. De hecho, a miles de kilómetros de distancia, los contables en sus trajes a medida probablemente veían con buenos ojos cualquier interrupción. Era una excusa perfecta para justificar el cierre definitivo de unas instalaciones que ya consideraban una carga. Irapuato se convirtió en una ciudad rehén de un moribundo. La prosperidad que alguna vez fluyó del humo de las chimeneas se había estancado. Las mujeres que habían liderado una revolución social silenciosa ahora regresaban a sus casas exhaustas, con los salarios estancados por la inflación galopante que comenzaba a asolar al país a finales de los años 70. La vibrante conexión entre la fábrica y la comunidad se había roto. El latido de la ciudad se había vuelto arrítmico, débil. Sabían que el final se acercaba, acechando desde el norte, pero estaban atrapados dentro de las paredes de ladrillo rojo, obligados a seguir empacando cigarrillos en las entrañas de un gigante que ya estaba muerto, aunque todavía no hubiera dejado de respirar. A medida que la década de 1970 llegaba a su agonizante final, el deterioro físico de la cigarrera El Águila dejó de ser un secreto susurrado en los corredores para convertirse en una cruda, violenta y asfixiante realidad. El óxido, tanto literal como metafórico, comenzó a devorar los engranajes de un imperio que, hasta hacía muy poco, parecía tallado en granito. Entrar a la nave principal de producción ya no evocaba la admiración por el milagro del progreso industrial, sino la oscura claustrofobia de un barco que se hunde lentamente,
donde el agua ya llega a las rodillas de la tripulación, pero el capitán insiste en que todo marcha según lo planeado. Las imponentes máquinas empacadoras y cortadoras, muchas de ellas importadas con gran fanfarria desde Inglaterra y Estados Unidos en la década de los 50, habían excedido con creces su ciclo de vida útil. Originalmente diseñadas para operar con la precisión matemática de un reloj suizo, ahora eran monumentales bestias de metal fatigado. Estaban cubiertas por densas capas de grasa endurecida, remiendos apresurados y un polvo de tabaco incrustado que parecía haberse petrificado. Cuando una pieza clave se fracturaba, un evento que pasó de ser una rareza a convertirse en una crisis diaria, los mecánicos de Irapuato chocaban de frente contra una orden tajante e innegociable de la administración. El presupuesto para refacciones internacionales estaba congelado por completo. Esta brutal política de austeridad corporativa transformó el inmenso piso de la fábrica en un cementerio de maquinaria canibalizada. Para mantener una sola línea de producción funcionando a trompicones, los técnicos se veían obligados a desarmar otras máquinas, extrayendo tornillos, engranajes y correas en un intento desesperado por engañar a la obsolescencia. El zumbido constante e hipnótico que durante décadas fue conocido como el latido de Irapuato se metamorfoseó en una cacofonía de chirridos agudos, golpes metálicos secos y el espantoso sonido de bandas de transmisión desgarrándose en pleno vuelo. La atmósfera misma del interior se volvió profundamente hostil hacia la vida humana. Sin nuevas inversiones en los sistemas de ventilación y extracción industrial, el fino y penetrante polvillo del tabaco seco se acumulaba en el aire, formando densas nubes tóxicas que bloqueaban la luz de las enormes lámparas superiores. El característico olor dulce del tabaco Virginia se agrió de forma nauseabunda, mezclado permanentemente con el hedor a aceite quemado, metal recalentado y sudor acumulado. Las temperaturas dentro de la nave industrial se disparaban, convirtiendo los turnos de la tarde en un verdadero infierno terrenal para quienes operaban las calderas y los hornos de secado. Pero lo más perverso de esta evidente decadencia tecnológica era el mandato que descendía, frío e inquebrantable, desde las lejanas y climatizadas oficinas corporativas. Las cuotas de producción debían mantenerse intactas, sin importar las circunstancias materiales. Para los analistas financieros y contadores de la corporación, una fábrica, sin importar cuán en ruinas estuviera su interior, solo tenía una métrica válida: el número exacto de cajas terminadas al final del mes. Exigieron, en un acto de ceguera voluntaria y crueldad administrativa, que la abismal deficiencia de las máquinas fuera cubierta enteramente por el desgaste humano. Las mujeres, célebres por su legendaria destreza milimétrica, ahora debían forzar sus cuerpos hasta el límite físico absoluto, operando pesadas palancas atascadas y realizando empalmes manuales altamente peligrosos junto a cuchillas oxidadas que giraban sin control. La fricción destructiva de las máquinas averiadas no tardó en trasladarse, como una virulenta infección, al frágil tejido humano de El Águila. La tensión bajo el monumental techo de lámina alcanzó rápidamente su punto de ebullición. El sindicato de trabajadores, que durante las extensas décadas de bonanza había sido un aliado estratégico de la empresa y un formidable defensor de los derechos obreros en todo el Bajío, se encontró de repente acorralado en un laberinto sin salida. Ya no estaban sentados a la mesa de negociaciones, discutiendo aumentos salariales dignos, beneficios de salud adicionales o lucrativos fondos para la vivienda. Ahora estaban librando una amarga y desesperada batalla diaria
por la supervivencia física básica y la dignidad de sus afiliados. Las reuniones a puerta cerrada entre los líderes sindicales y la gerencia local se convirtieron en auténticos campos de batalla emocionales. Los representantes de las trabajadoras arrojaban sobre las mesas de caoba gruesos informes médicos que detallaban el alarmante aumento de enfermedades respiratorias crónicas, cortes profundos en manos cansadas por operar máquinas despojadas intencionalmente de sus guardas de seguridad para ahorrar tiempo, y un nivel de agotamiento nervioso que estaba destrozando la paz en miles de hogares. Suplicaban, casi implorando, por inversiones mínimas, por repuestos básicos, por un breve respiro humano en las inhumanas e insaciables cuotas de producción. Sin embargo, del otro lado de la mesa, solo encontraban muros de burocracia, evasivas calculadas y una frialdad corporativa aterradora. Los gerentes locales, alguna vez respetados pilares de la comunidad de Irapuato, habían sido reducidos a meros capataces sin ninguna autonomía real, limitándose a leer las directrices dictadas por telégrafo o teléfono. Su respuesta era siempre una variante de la misma y letal amenaza implícita. Si los costos operativos por las reparaciones continúan subiendo, o si la producción cae un solo punto porcentual por debajo de la cuota exigida, la junta directiva no dudará en cerrar la planta y marcharse. O producen más con lo que tienen ahora mismo, o mañana todos ustedes y sus familias se quedan en la calle. Era un chantaje en su forma más cruda y despiadada. Se les obligaba a elegir diariamente entre destruir su salud de forma irreversible en el presente, o enfrentar la absoluta miseria en el futuro inmediato. Esta dinámica tóxica generó una profunda fractura emocional. La lealtad incondicional, ese poderoso pegamento invisible que había unido a 3 generaciones de familias irapuatenses con su amada fábrica, se evaporó como agua sobre metal candente, dejando un pesado sedimento de profundo resentimiento, pánico crónico y traición. Las obreras, que en su momento de mayor gloria habían sido las indiscutibles pioneras de la independencia financiera femenina y el motor que impulsaba el comercio local, ahora se sentían como prisioneras condenadas a remar en las galeras de un barco al ritmo de un látigo invisible. Las acaloradas discusiones estallaban espontáneamente en las congestionadas líneas de ensamblaje. La inmensa frustración de no poder cumplir las metas impuestas por causas totalmente ajenas a su voluntad provocaba lágrimas de impotencia que manchaban los uniformes de trabajo. La administración había cometido el más imperdonable de los errores. Había despojado a su fuerza laboral de la esperanza. Al obligar a seres humanos a actuar como escudos de carne, hueso y nervios para evitar el colapso de una maquinaria muerta, la corporación no solo estaba destrozando el acero de El Águila, estaba triturando sistemáticamente el alma de Irapuato. Y mientras este cáncer interno terminaba de consumir la fábrica, una gigantesca tormenta macroeconómica de proporciones apocalípticas se gestaba oscuramente en el horizonte nacional, preparándose para asestar el golpe de gracia definitivo. Si el óxido y el abandono corporativo habían debilitado gravemente los cimientos de la cigarrera El Águila durante la década de 1970, fue un cataclismo macroeconómico a nivel nacional lo que finalmente desató la tormenta perfecta, arrasando con cualquier minúscula esperanza de salvación. Para entender la magnitud del golpe final que aniquiló a la fábrica, es imperativo alejar la mirada de los muros de ladrillo rojo en Irapuato y observar el panorama desolador que estaba a punto de devorar a todo el país. A principios de la década de 1980, México se precipitaba
a una velocidad aterradora y con los ojos vendados, hacia uno de los precipicios financieros más profundos y catastróficos de su historia moderna, la infame crisis de la deuda de 1982. Durante los años previos, el gobierno mexicano se había embriagado con el espejismo de los altos precios del petróleo, pidiendo préstamos masivos a bancos internacionales bajo la ingenua y arrogante premisa de que la abundancia de crudo financiaría el desarrollo eterno. Pero cuando el mercado petrolero global colapsó y las tasas de interés internacionales se dispararon violentamente, la ilusión se hizo añicos. En agosto de 1982, México, un país asfixiado por una deuda externa impagable, tuvo que declarar ante el mundo que no podía cumplir con sus compromisos financieros. La consecuencia inmediata fue una implosión económica que sacudió cada rincón del territorio nacional. El peso mexicano sufrió una devaluación brutal y humillante frente al dólar, perdiendo su valor día con día, mientras una inflación descontrolada devoraba sin piedad el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Dentro de la cigarrera El Águila, los efectos de este tsunami económico se sintieron con la fuerza de un terremoto. Para los miles de obreros y obreras que ya estaban librando una batalla campal diaria contra maquinaria obsoleta y condiciones de trabajo inhumanas, la crisis nacional representó un golpe de gracia a su supervivencia doméstica. Los salarios que, apenas una década atrás, habían forjado la independencia financiera de una generación entera de mujeres y sostenido el comercio de Irapuato, ahora se evaporaban en sus manos antes de que pudieran llegar al mercado. El precio de la canasta básica, el maíz, el frijol, el aceite, se multiplicaba semana tras semana, mientras sus cheques de nómina permanecían trágicamente estáticos, congelados por una gerencia que se negaba rotundamente a ajustar los sueldos al ritmo de la hiperinflación. Las mujeres de El Águila se enfrentaron a un nivel de desesperación inédito. Después de cumplir agotadores turnos de 8 o 10 horas, inhalando polvillo tóxico y esquivando cuchillas oxidadas, salían a las calles solo para descubrir que el dinero ganado con su sangre y sudor ya no era suficiente para alimentar a sus hijos. La tensión en las líneas de ensamblaje dejó de ser simplemente una cuestión de frustración laboral para convertirse en puro y crudo instinto de supervivencia. El hambre y la angustia comenzaron a caminar libremente por los pasillos de la fábrica. Sin embargo, el impacto más letal de la crisis de 1982 no se limitó a los bolsillos de los trabajadores. Destrozó por completo la frágil viabilidad financiera de la planta ante los ojos de sus dueños extranjeros. La British American Tobacco operaba bajo la lógica implacable del capital global, donde las ganancias se medían estrictamente en libras esterlinas y dólares estadounidenses. Con la moneda mexicana convertida prácticamente en papel sin valor de la noche a la mañana, los ingresos generados por El Águila, que ya venían en declive por la falta de inversión, se redujeron a migajas en los libros de contabilidad internacionales. Además, el costo de importar las escasas refacciones que la fábrica necesitaba desesperadamente, o los insumos químicos que no se producían en México, se volvió prohibitivo. La fábrica en Irapuato, que ya operaba en números rojos, se transformó abruptamente en un agujero negro financiero, una hemorragia de capital en medio de un país que se declaraba en bancarrota. Mientras en Irapuato, las obreras organizaban colectas de emergencia para ayudar a las compañeras que ya no tenían qué comer, a casi 9,000 kilómetros de distancia, en las asépticas, silenciosas y lujosas salas de juntas de la corporación en Londres, se estaba llevando a cabo un juicio sumario. Lejos del ruido ensordecedor de los engranajes rotos,
del olor acre del tabaco viejo y de las lágrimas de desesperación, un grupo de altos ejecutivos de traje impecable analizaba gráficos de rendimiento y proyecciones de riesgo. Para ellos, el Águila no era un monumento histórico, ni el corazón palpitante de una ciudad, ni el sustento de miles de familias mexicanas. Era simplemente una línea roja parpadeante en un balance general consolidado. La decisión que estaban a punto de tomar ilustra a la perfección la fría y amoral naturaleza del capitalismo transnacional. En tiempos de crisis aguda, el capital no siente lealtad ni nostalgia. Su único instinto es la autopreservación mediante la amputación de los miembros infectados. La junta directiva evaluó fríamente su portafolio en México. La cigarrera La Moderna en Monterrey, con su tecnología más reciente, su cercanía estratégica a la frontera estadounidense y su estructura operativa mucho más barata, fue considerada un activo salvable, un bote salvavidas en medio del naufragio mexicano. Irapuato, por el contrario, con su infraestructura de medio siglo de antigüedad, su beligerante y desesperado sindicato y sus máquinas que literalmente se caían a pedazos, fue catalogada sin titubeos como un pasivo tóxico insostenible. No hubo grandes debates morales ni consideración alguna por el devastador impacto humano. No se propusieron planes de reestructuración, rescates financieros, ni transiciones escalonadas para proteger a la fuerza laboral que había enriquecido a la empresa durante más de 5 décadas. El veredicto fue absoluto, calculado y brutalmente rápido. Había que cortar las pérdidas de inmediato. La sentencia de muerte de la cigarrera, el Águila, fue firmada en silencio, con el trazo elegante de una pluma estilográfica, en una habitación donde el clima estaba perfectamente controlado. Lo verdaderamente siniestro de esta decisión no fue solo su crueldad, sino el velo de secreto absoluto con el que se manejó. Durante los meses críticos de 1982, mientras los documentos de liquidación se redactaban en secreto y se coordinaban los detalles legales para el cierre, en Irapuato, todo parecía seguir su curso agónico habitual. Los gerentes locales, obligados a firmar estrictos acuerdos de confidencialidad, mantuvieron la farsa con una eficiencia aterradora. Continuaron exigiendo cuotas de producción inalcanzables. Continuaron amenazando a las obreras con despidos si no aceleraban el paso. Y continuaron prometiendo vagamente que la situación mejoraría una vez que la crisis nacional pasara. Obligaron a los trabajadores a seguir inyectando su energía vital en un cadáver corporativo. Cada cigarrillo que se empaquetó durante esos últimos meses, cada lesión sufrida en las máquinas oxidadas, cada gota de sudor derramada bajo el sofocante calor de la nave industrial, fue un esfuerzo absolutamente inútil. Los empleados de El Águila estaban trabajando horas extras para financiar su propio funeral, sin saberlo. El colapso total, inminente e irreversible, estaba ya cronometrado, esperando pacientemente en las sombras a que el reloj marcara la hora final de la traición corporativa más dolorosa en la historia de la ciudad. El final de un imperio rara vez se anuncia con un estruendo celestial. A menudo llega disfrazado de la más absoluta y aplastante normalidad. La mañana en que la cigarrera El Águila murió definitivamente, a mediados de 1982, el cielo sobre Irapuato no presagiaba ninguna tragedia. El sol se levantó sobre el Bajío con la misma calidez implacable de siempre, y las calles empedradas y polvorientas que conducían a la monumental fábrica de ladrillo rojo se llenaron, como lo habían hecho durante 57 años consecutivos, con el inconfundible murmullo de miles de trabajadores en tránsito. Las mujeres, envueltas en sus abrigos ligeros para protegerse del frío de la madrugada,
Caminaban apresuradamente hacia las inmensas puertas de hierro. Llevaban en sus manos los mismos termos de café y los mismos almuerzos envueltos en tela que habían preparado la noche anterior, ignorando por completo que estaban a punto de cruzar ese umbral por última vez en sus vidas. Cuando el ensordecedor silbato de vapor rasgó el aire a las 6 de la mañana, marcando el inicio del primer turno, la maquinaria pesada de El Águila despertó con su habitual quejido agónico. Las viejas y oxidadas empaquetadoras comenzaron a devorar hojas de tabaco Virginia, llenando inmediatamente la inmensa nave industrial con ese espeso y dulzón polvillo que se adhería a la piel y a los pulmones. El ruido era ensordecedor, superando fácilmente los 90 decibelios, una cacofonía de metales chocando, bandas de cuero girando a máxima velocidad y engranajes desgastados luchando por mantener el ritmo. Para cualquier forastero, el ambiente habría resultado insoportable, pero para las obreras, ese rugido mecánico era el latido de su sustento, la banda sonora de su independencia, el ruido de la vida misma. Durante las primeras 3 horas del turno, la rutina se desarrolló con la misma precisión de relojería que había caracterizado a la planta desde 1925. Las manos ágiles y expertas de las operarias se movían a una velocidad casi imperceptible, descartando tabaco defectuoso, alineando los cigarrillos y sellando las cajas mientras esquivaban las cuchillas expuestas. En los pasillos, los supervisores locales caminaban con sus tableros de notas, verificando ansiosamente las cuotas de producción, aún presionados por la asfixiante directriz de Londres de no permitir ni un segundo de retraso. Sin embargo, un observador atento habría notado algo extraño esa mañana: la inusual ausencia de los altos directivos y la presencia de automóviles con placas de la Ciudad de México estacionados en la zona reservada para la gerencia general. El colapso no comenzó con una explosión ni con un accidente trágico, sino con una orden silenciosa ejecutada desde la sala de máquinas principal. Eran exactamente las 10:15 de la mañana, cuando el ingeniero en jefe, escoltado por 2 hombres de traje oscuro que nadie había visto antes en la planta, se acercó al panel de control central. Con un movimiento seco, frío y desprovisto de cualquier ceremonia, tiró de la palanca maestra de energía eléctrica. Lo que siguió fue un evento que quedaría grabado a fuego en la memoria colectiva de Irapuato para siempre. El apagado no fue instantáneo. Las inmensas máquinas, impulsadas por la inercia de toneladas de acero en movimiento, comenzaron a desacelerar gradualmente. El agudo chirrido de las correas disminuyó de tono, convirtiéndose en un ronroneo grave hasta que, finalmente, el último engranaje se detuvo con un pesado clac metálico. Y entonces, por primera vez en más de medio siglo, el silencio absoluto se tragó a la nave principal de El Águila. Fue un silencio tan denso, tan antinatural y profundo, que lastimaba los oídos. Las obreras, con las manos aún suspendidas sobre las cintas transportadoras, inmovilizadas, se miraron unas a otras con expresiones de pura confusión. Al principio, pensaron que se trataba de un corte de energía general, un apagón común en tiempos de crisis nacional. Algunas suspiraron aliviadas por el descanso inesperado, frotándose las muñecas adoloridas. Otras comenzaron a murmurar, bromeando sobre la incompetencia de los mecánicos. Pero a medida que los minutos pasaban y las luces de emergencia no se encendían, una corriente de aire gélido, cargada de un terror primitivo e irracional, comenzó a reptar por los pasillos de concreto. La confirmación de su peor pesadilla no llegó a través de una sirena, sino a través del sonido hueco y rítmico de zapatos de cuero fino golpeando el suelo de la fábrica.
Un grupo de hombres encorbatados, flanqueados por guardias de seguridad privada y acompañados por un pálido gerente local que evitaba el contacto visual con sus empleados, subió lentamente a la pasarela metálica que dominaba el centro de la zona de empaquetado. Llevaban en sus manos gruesos fajos de papel con el membrete corporativo. Desde lo alto de esa plataforma, observaron el mar de rostros manchados de tabaco y grasa que los miraban desde abajo, rostros que reflejaban la esperanza menguante de una ciudad entera. El silencio era tan pesado que el crujido del papel al ser desplegado resonó como un disparo en medio de la fábrica. Cuando el portavoz de los abogados tomó el megáfono, su voz metálica y amplificada carecía de cualquier rastro de humanidad, empatía o remordimiento. Era la voz gélida de una hoja de cálculo corporativa ejecutando una fórmula matemática. No hubo agradecimientos por las décadas de lealtad, ni discursos sobre el sacrificio generacional que había construido el imperio. El anuncio fue quirúrgico, brutal y definitivo. A partir de este momento preciso, por decisión unánime de la Junta Directiva de la British American Tobacco, las operaciones de la cigarrera, el Águila en Irapuato, cesan de manera irrevocable. La fábrica ha sido oficialmente declarada en liquidación. Sus contratos han sido terminados. Por favor, recojan sus liquidaciones en las mesas instaladas en el patio central y desalojen las instalaciones en un plazo no mayor a 60 minutos. Las palabras flotaron en el aire espeso durante unos segundos antes de que el verdadero significado lograra perforar el estado de shock de la multitud. Y entonces, el silencio antinatural estalló en 1000 pedazos. No fue un murmullo de descontento, fue una explosión visceral de agonía colectiva. El sonido que llenó la nave industrial fue 1000 veces más desgarrador que el rugido de cualquier máquina. Eran los gritos de miles de mujeres dándose cuenta de que acababan de ser arrojadas al abismo de la miseria. El caos se apoderó de la planta. Mujeres que habían dedicado 30 años de su vida a la misma línea de ensamblaje cayeron de rodillas sobre el concreto sucio, llorando desconsoladamente mientras se aferraban a las carcasas frías de las empaquetadoras que las habían dejado sordas y con los pulmones enfermos. Jóvenes madres que dependían de la inminente quincena para alimentar a sus hijos en medio de la peor inflación en la historia del país, comenzaron a hiperventilar, presas del pánico. El sindicato, completamente emboscado y neutralizado por la rapidez y legalidad de la maniobra, intentó organizar un frente de protesta en la pasarela, pero fueron rápidamente contenidos por los guardias de seguridad privada que la corporación había traído específicamente para evitar motines. Su poder, antes inmenso e indiscutible, se había evaporado como humo de cigarrillo frente a un ventilador. La indignación y la incredulidad pronto dieron paso a una ira abrasadora. Algunas obreras comenzaron a lanzar manojos de tabaco y herramientas contra la plataforma de los ejecutivos, profiriendo insultos y maldiciones a pleno pulmón, exigiendo explicaciones, exigiendo piedad. Reclamaban por las horas extras no pagadas, por los pulmones arruinados, por la juventud entregada a una empresa que ahora las desechaba como si fueran repuestos oxidados. Pero los hombres de traje permanecieron impasibles, protegidos por un escudo invisible de inmunidad corporativa y leyes mercantiles. Obligadas a aceptar la cruda realidad, la procesión fúnebre comenzó. Miles de trabajadores caminaron lentamente hacia los vestidores, arrastrando los pies como almas en pena. Abrieron sus oxidados casilleros de metal por última vez. Retiraron sus abrigos gastados, las fotografías desteñidas de sus hijos pegadas en las puertas,
y las pequeñas estampas de la Virgen de Guadalupe que los habían protegido de los accidentes laborales. Era el desmantelamiento físico de su identidad. Caminaron por el pasillo central hacia el patio, donde largas mesas flanqueadas por abogados fríos les entregaban cheques de liquidación que, gracias a la devaluación del peso, apenas valían una fracción de lo que merecían por ley. A medida que el último trabajador cruzaba el umbral hacia la polvorienta calle, un equipo de soldadores contratados apresuradamente comenzó a operar. Las chispas azules y naranjas iluminaron brevemente la tarde que caía sobre Irapuato. Soldaron gruesas cadenas de acero alrededor de las enormes puertas de hierro rojo, asegurándolas con candados industriales macizos. En el interior, la inmensa nave de la cigarrera El Águila quedó sumida en la oscuridad más absoluta, convirtiéndose en el mausoleo de un gigante asesinado. Afuera, en la acera, miles de personas, aún con el uniforme puesto y el olor a tabaco en la piel, miraban las puertas cerradas sin saber a dónde ir. El sol se ocultaba en el horizonte del Bajío, pero la noche más larga y oscura en la historia de Irapuato apenas acababa de comenzar. El amanecer del día siguiente, a la clausura de El Águila, fue para los habitantes de Irapuato una experiencia casi irreal, cargada de un peso sofocante. Durante más de medio siglo, la ciudad entera había sincronizado su respiración, sus rutinas y su comercio con el ensordecedor silbato de vapor que anunciaba el primer turno de la mañana. Pero ese día, de 1982, el aire húmedo del Bajío se mantuvo sepulcralmente silencioso. Ese silencio no era pacífico ni reparador, era el eco ensordecedor de una catástrofe económica sin precedentes. Las miles de mujeres que la tarde anterior habían sido arrojadas violentamente a la calle se despertaron por pura inercia, con los cuerpos adoloridos por el hábito y la mente aún negándose a procesar la magnitud del trauma. Al mirar por sus ventanas hacia las inmensas chimeneas de ladrillo rojo en la distancia, no vieron el habitual humo blanco, sino recortes fríos, muertos y oscuros contra el cielo. Irapuato, la otrora orgullosa e invencible capital tabacalera del centro de México, había amanecido huérfana. El impacto del cierre no se limitó en absoluto a las familias que dependían directamente de la nómina de la British American Tobacco. La onda expansiva arrasó con la economía local a una velocidad aterradora. El Águila no era simplemente una fábrica confinada a sus propios muros. Era el sol económico alrededor del cual orbitaba un inmenso ecosistema comercial. Las fondas de comida, los vendedores de ropa en el mercado central, los zapateros, las farmacias y los pequeños tenderos dependían vital y exclusivamente del inmenso flujo de efectivo que las cigarreras inyectaban en las calles cada quincena. Sin ese dinero circulando, el comercio local colapsó como un castillo de naipes. En cuestión de semanas, los candados oxidados y los letreros de cerrado o se renta comenzaron a plagar las principales avenidas del centro histórico. La prosperidad que alguna vez pareció un derecho divino y eterno se evaporó, dejando tras de sí un paisaje urbano desolado. Sobrevivir a esta abrupta orfandad industrial habría sido un desafío titánico en cualquier época, pero Irapuato tuvo que enfrentarlo durante el peor y más despiadado colapso financiero en la historia moderna de México. La hiperinflación desatada en 1982 devoraba el valor del dinero no por meses, sino día con día. Las exiguas e insultantes liquidaciones que las obreras habían recibido tras el despido masivo, producto de cálculos corporativos ventajosos, se volvieron prácticamente inútiles antes de que pudieran gastarlas. Lo que un lunes alcanzaba para comprar una semana completa de despensa básica
para una familia, para el viernes de esa misma semana, apenas cubría 1 kilogramo de tortillas y un poco de arroz. Las familias irapuatenses se vieron de pronto atrapadas en una pinza mortal que los aplastaba sin piedad. Por un lado, el desempleo absoluto y repentino. Por el otro, un costo de vida que se disparaba sin ningún tipo de control gubernamental. Para las mujeres de El Águila, la caída fue doble y profundamente más trágica. Ellas no solo habían perdido un empleo que garantizaba comida caliente en la mesa, habían sido despojadas violentamente de su identidad social y de la férrea independencia que les había costado décadas construir frente a una sociedad conservadora y patriarcal. Acostumbradas a ser las principales y más respetadas proveedoras de sus hogares, de repente se encontraron sin medios para proteger a sus propios hijos del hambre. La desesperación las obligó a doblegar su orgullo y aceptar cualquier trabajo disponible en una ciudad en quiebra, por humillante o mal pagado que fuera. Aquellas manos expertas que antes operaban sofisticada maquinaria de precisión británica, terminaron lavando ropa ajena, limpiando pisos en casas de la élite que no se vio afectada, o vendiendo comida en las esquinas bajo el sol ardiente. El empoderamiento femenino que había florecido de manera espectacular entre el ruido y el polvo del tabaco, fue sofocado abruptamente por la cruda y primitiva necesidad de sobrevivir al día siguiente. Con la economía en ruinas, el tejido social de la ciudad comenzó a desgarrarse de manera irreversible. Ante la absoluta falta de oportunidades, los hombres jóvenes, muchos de ellos, hijos criados con el esfuerzo de las mismas cigarreras que habían construido la ciudad, se vieron obligados a mirar hacia el norte. La migración hacia los Estados Unidos, que décadas atrás era una opción marginal o temporal, se convirtió de la noche a la mañana en una estampida desesperada por la supervivencia. Miles de familias enteras se fracturaron, dejando a madres y esposas solas en una ciudad estancada. Los ferrocarriles que en los años dorados llegaban a Irapuato, cargados de maquinaria pesada, ingenieros extranjeros y pacas de tabaco, ahora partían repletos de hombres jóvenes buscando un futuro en otra tierra, huyendo de un lugar que parecía haber sido borrado de los mapas del progreso. Mientras tanto, en el corazón geográfico de la ciudad, la inmensa estructura de El Águila permanecía inamovible, como un gigantesco cadáver insepulto. Sus altos muros de ladrillo, ahora asegurados con cadenas industriales, proyectaban una sombra amarga y helada. El viento silbaba a través de las rejillas de ventilación rotas, creando un gemido constante que atormentaba a los vecinos. Era un recordatorio físico, diario y doloroso de la traición. Los ciudadanos pasaban frente a ella bajando instintivamente la mirada, evitando observar directamente esas enormes puertas de hierro donde habían dejado su juventud, su lealtad y su salud. El Estadio Revolución seguía en pie, y el equipo de fútbol continuaba vistiendo el rojo y el azul, pero el significado de estos símbolos se había pervertido. Irapuato había quedado a la deriva, sumergida en la oscuridad económica, obligada a aprender de la manera más cruel posible el alto precio de entregar su alma a los fríos y calculadores márgenes de ganancia de un imperio que tras extraer todo lo que pudo, la dejó morir sola. Hoy en día, las huellas físicas de la cigarrera El Águila en Irapuato son espectros silenciosos que observan el paso acelerado de la modernidad. Las inmensas naves industriales, que alguna vez vibraron con la furia de la producción y el sudor de miles de obreras, eventualmente sucumbieron al inexorable paso del tiempo y al abandono corporativo. Algunas estructuras fueron demolidas para dar paso a nuevos desarrollos comerciales, borrando con concreto fresco
y asfalto las cicatrices del pasado industrial. Otras áreas, menos afortunadas, permanecieron en ruinas durante años, con los techos colapsados y la maleza abriéndose paso a través del piso de cemento, donde alguna vez rodaron millones de cigarrillos diarios. Sin embargo, reducir el legado de El Águila a simples escombros y acero oxidado sería un error histórico monumental. La verdadera herencia de esta fábrica no está en los muros que cayeron, sino en las profundas raíces invisibles que dejó sembradas en el corazón y la cultura de la región del Bajío. El impacto más duradero y transformador de la gigantesca fábrica no fue económico, sino profundamente social. La abrupta clausura de 1982 intentó arrebatarles a las mujeres irapuatenses su sustento, pero fracasó rotundamente en quitarles la dignidad y la autonomía que habían conquistado a pulso durante 57 años. La semilla de la independencia financiera, plantada en las ruidosas líneas de ensamblaje por las primeras generaciones de cigarreras en la década de 1920, ya había germinado hasta convertirse en un árbol de raíces inquebrantables. Las hijas y nietas de aquellas obreras que empacaron tabaco bajo la estricta mirada de supervisores británicos crecieron en hogares donde la mujer no era una figura de sumisión, sino un pilar central de fortaleza, resiliencia y proveeduría. La revolución silenciosa que comenzó con un simple sobre de pago semanal cambió para siempre el ADN patriarcal de la región. Hoy, Irapuato cuenta con una fuerza laboral femenina robusta y diversa, herederas directas del Cora. De las pioneras de El Águila, mujeres que aprendieron de la manera más dura que su valor no dependía de la misericordia de un esposo, ni de la benevolencia eterna de una corporación extranjera. Más allá del ámbito estrictamente familiar, la memoria del gigante industrial sigue latiendo con fuerza en la identidad cultural y deportiva de la ciudad, a menudo de formas que las nuevas generaciones adoptan con fervor sin conocer su verdadero origen. Cada domingo de partido, cuando el Estadio Revolución, aquel coloso de concreto pionero, financiado enteramente por la fábrica en 1942, abre sus puertas, las gradas se tiñen de una pasión desbordante. Miles de aficionados del Club Irapuato visten con orgullo el rojo intenso y el azul marino, coreando cánticos y ondeando banderas bajo el sol inclemente. La inmensa mayoría de estos jóvenes hinchas ignora por completo que los colores que defienden a muerte no nacieron de un antiguo símbolo indígena, ni de un escudo de armas colonial. Son de hecho los colores de la Union Jack, la bandera del Imperio Británico, impuestos hace casi un siglo por los altos ejecutivos de una tabacalera transnacional. Así, de una manera poética y ligeramente irónica, el Imperio corporativo que abandonó a la ciudad en su momento de mayor necesidad, quedó inmortalizado eternamente en la piel, el sudor y el fervor de su gente. La caída y muerte de El Águila sirve, hasta el día de hoy, como una de las lecciones más crudas y transparentes sobre la naturaleza efímera del capitalismo industrial y la vulnerabilidad extrema de las comunidades que dependen de él. Demuestra, con la precisión quirúrgica de una hoja de balance contable, que para las grandes corporaciones multinacionales, las ciudades no son hogares reales, sino meros tableros de operaciones transitorias. El capital siempre fluye y fluirá hacia donde la mano de obra es más barata. Las regulaciones son más laxas y los márgenes de ganancia son más amplios, sin detenerse jamás a medir las lágrimas vertidas en las líneas de producción que se dejan pudrir atrás. Irapuato entregó su tierra más fértil, su tiempo meticulosamente cronometrado,
la juventud de sus mujeres y la pureza de su aire a la British American Tobacco, solo para descubrir de golpe que la lealtad es un frágil concepto humano que no tiene traducción alguna en el frío y calculador idioma de las finanzas globales. Pero al final, la historia completa de esta monumental fábrica no es simplemente una tragedia lineal de explotación económica y abandono corporativo. Es un testimonio brillante y conmovedor de la infinita capacidad humana para sobrevivir al apocalipsis de su propio micromundo. Las cenizas que dejó el colapso de 1982 fueron amargas, sofocantes y oscuras, pero sobre ellas, los habitantes de Irapuato se levantaron y reconstruyeron su identidad. Las imponentes máquinas importadas se detuvieron para siempre. Los acaudalados inversores extranjeros huyeron hacia el norte, y el ensordecedor silbato de vapor que dictaba el tiempo de miles de almas enmudeció. Sin embargo, el verdadero latido de la ciudad, aquel que estaba forjado en la solidaridad inquebrantable de sus obreras, en el sacrificio silencioso de sus familias y en la tenacidad de una comunidad que se negó a desaparecer, demostró ser mucho más fuerte, resiliente y valioso que cualquier engranaje de acero importado. El águila murió, sí, pero la ciudad que AP rendió a volar bajo sus gigantescas alas de humo, a pesar del dolor y la traición, sigue firmemente en pie. La historia de la cigarrera. El águila no es simplemente la crónica de una fábrica de tabaco que cerró sus pesadas puertas de hierro, ni se reduce a un frío caso de estudio sobre las brutales reestructuraciones corporativas durante la crisis de la década de 1980. Es, en su esencia más pura, un espejo implacable en el que se refleja la frágil condición de los trabajadores frente al avance arrollador del capital global. Nos enseña una lección invaluable. Los imperios financieros pueden edificar estadios de concreto, dictar los colores de un equipo de fútbol y alterar el pulso económico de toda una región, pero el alma de la ciudad nunca les pertenecerá realmente. Para la junta directiva en las lejanas oficinas de Londres, Irapuato terminó siendo solo un experimento contable que caducó, un punto en un mapa de operaciones que podía borrarse con la simple firma de un documento de liquidación. Sin embargo, para las miles de mujeres que dejaron su juventud, su sudor y su salud entre aquellos engranajes de acero, la fábrica fue el ruidoso campo de batalla donde conquistaron su independencia y reescribieron el destino de sus familias. El coloso corporativo extrajo sus inmensas ganancias y se marchó en la oscuridad, dejando ruinas a su paso, pero la silenciosa revolución social que encendió en los hogares del Bajío mexicano permanece viva hasta nuestros días. Las corporaciones multinacionales son intrínsecamente transitorias. Las comunidades y el orgullo inquebrantable de quienes las levantan con sus propias manos son permanentes. Hoy, mientras habitamos un mundo cada vez más globalizado, deslocalizado y automatizado, el eco distante de aquel último silbato de vapor nos obliga a hacernos una pregunta fundamental que sigue vigente. ¿Qué ocurre con nuestra humanidad cuando nuestras ciudades y nuestra gente se vuelven desechables para los imperios económicos que nosotros mismos ayudamos a construir? Si este viaje a través de la caída de El Águila y la resistencia de Irapuato te ha hecho reflexionar, te invito a suscribirte al canal y a dejar un comentario abajo. ¿Conoces alguna gran fábrica o industria en tu propia ciudad que haya dictado el destino de tu comunidad y luego haya desaparecido dejando un vacío irreparable? Comparte tu historia con nosotros, porque al final, recordar y dar testimonio es la única forma de asegurar
que las voces de quienes construyeron nuestro mundo no vuelvan a ser silenciadas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la memoria de nuestro pasado industrial. Hasta la próxima.